Jorge Alberto Velázquez nos atiende a esta hora. Don Jorge Alberto, buenos días. ¿Usted qué cargo ocupó en Caracas? Julio, buenos días. Yo fui consejero comercial de la Embajada de Colombia en Venezuela durante 10 años. Tuve el privilegio de trabajar con Alberto Casa Santa María. Y me correspondió, pues, durante toda esa década, también el privilegio de convertir a Venezuela en el principal mercado para las exportaciones colombianas. Efectivamente, así lo fue. Yo por eso lo he llamado, para que recordemos cifras. ¿De qué dinero estamos hablando de la época? A ver, Julio, nosotros con Venezuela llegamos en el año 2008 a 6.000 millones de dólares. Eso es imposible que Colombia lo logre en otro mercado. Por eso ha sido un absurdo haber abandonado, pues, el principal destino. Las exportaciones de manufacturas en Venezuela fueron espectaculares. Y bueno, por eso creo que esa noticia va a ser la noticia del año. Pero también hablemos de otros productos. Ustedes hablan pues de ropa, de situaciones, pero ¿qué otros productos también se comercializaban en ese entonces y eran el fuerte en la exportación cuando usted estaba en esas relaciones comerciales? Sí, a ver, a diferencia de las exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos, que están concentradas en materias primas y productos básicos, hacia Venezuela, Colombia exportó prácticamente de todo. Confecciones, calzado, artículos de cuero, bolsos, marroquinería, alimentos. Todas las empresas de alimentos de Colombia estuvieron en Venezuela. Maquinaria, metalmecánica, productos químicos, absolutamente todo. Y no solo las exportaciones, sino que con Venezuela se logró algo que es imposible hacerlo en otros mercados, y fue la presencia directa de empresas colombianas allí. Más de 500 empresas participaron directamente en el mercado con canales de comercialización y de distribución propios. Esa es la característica de Venezuela. Es el mercado, sin duda, para la pequeña y mediana empresa colombiana. Y eso, yo diría que por eso, pues, lo prioritario en este momento es concentrarnos en Venezuela, en la recuperación del intercambio comercial, y eso, pues, sería el lado amable, y a la par de ese restablecimiento de relaciones comerciales, ir solucionando los otros problemas que puedan presentarse desde el punto de vista político y demás. Claro. Julio señalaba más temprano que más allá de esas excelentes noticias en términos del potencial comercio entre los dos países, pues quedaron pendientes unas deuditas de lado y lado de la frontera. ¿Qué se hace con eso? Lucas, a ver, esa pregunta me parece muy importante porque en realidad no es que se le deba plata, que el gobierno venezolano le da plata a los empresarios colombianos. Esa plata existe. Lo que ocurrió fue lo siguiente: usted vende desde Colombia en dólares a un distribuidor, digamos, que tiene usted en Venezuela. Ese distribuidor en Venezuela vende allí y recibe bolívares. Y esos bolívares, pues obviamente debe convertirlos en dólares para girárselos a su cliente en Colombia. Ahí fue donde estuvo el problema, porque había unos regímenes de cambio diferenciales y aprobación a discrecionalidad del gobierno de aprobación de divisas para girarlas. Y esa aprobación no se dio en todos los casos. Por eso es probable que, por ejemplo, una empresa cualquiera, Coltejer, que ya no existe, su representante distribuidor en Venezuela allá tiene 10 millones de bolívares listos para girárselos en dólares. Pero si no le venden los dólares, pues es imposible hacerlo. Eso es realmente lo que ha ocurrido. Claro que lo recuerdo, doctor Velázquez, porque fue pues la época de oro
del intercambio comercial entre los dos países. Qué maravilla, doctor Casas. Y tal vez se deriva de lo que usted ha dicho como es un mercado natural. Venezuela y Colombia es un mercado natural. Es como si fuera en el mismo territorio. Y tal vez la otra observación que tuvimos fue el del precio de la gasolina, porque la venta de gasolina de Venezuela a Colombia era desproporcionada. Y naturalmente, pues a Venezuela le parecía que ese era un mecanismo indebido de parte nuestra, pero que era natural, o sea, se hizo en forma absolutamente clara y Venezuela pues no le gustaba por razones obvias el mecanismo, pero sin duda el comercio exterior entre Venezuela y Colombia es algo absolutamente natural y espontáneo. Doctor Casas, me complace mucho saludarlo, un gran abrazo. Sí, lo que usted dice es muy cierto, inclusive le voy a decir lo siguiente, a la cifra que le di a Julio de 6.000 millones de dólares, que fue la cifra récord de nuestra exportación en el año 2008. El año pasado vendimos 300 millones de dólares, eso es una vergüenza. O sea, dejar un mercado de 6.000 millones de dólares para finalmente vender 300 millones, eso es muy... yo diría que haya habido pues mucha irresponsabilidad en el abandono de las relaciones comerciales con Venezuela. Está bien que se pelee y diplomáticamente no haya relaciones, pero lo comercial nunca se debe dejar. Pero lo que usted dice es muy cierto. Mira, a la cifra de 6.000 millones del 98 hay que sumarle lo que usted dice, ese comercio natural de frontera, que no va por registros y no queda pues no queda pues la cifra conocida, pero es el intercambio por Ureña, por Cúcuta, por toda la frontera. Es que es una frontera extensísima, ¿cierto? Y casi muchos aseguraban en ese entonces que el comercio informal de frontera podía ser casi tan parecido a la cifra oficial de exportaciones de Colombia a Venezuela. Y ahí hay otra cosa que es importante señalar. Esa reapertura del comercio con Venezuela va a ser de enorme beneficio para las empresas colombianas que compran materia prima en Venezuela. Hablo de productos petroquímicos, todos sabemos la fortaleza de Venezuela en urea, en productos plásticos, en una cantidad de cosas. Yo celebro esto, creo que es urgente que se reabra pues la oficina de ProColombia, con un espíritu pues, muy de negociación, muy de maletín. Pues, doctor Casas, usted recuerda que eso era lo que hacíamos usted y yo allá cuando nos correspondió hacerlo, ¿cierto? Es actuar como vendedores de maletín, porque es que ese es el mercado. Como usted lo dice, es un mercado, es como vender en Cali, una empresa de Medellín, o para una empresa caleña vender en Bogotá, es la misma cosa. Ahí no hay que complicarnos mucho, sí, y recuperar ese mercado y llevarlo a niveles de, ¿por qué no? 5 o 6 mil millones de dólares nuevamente. De eso le quería preguntar. Obviamente la situación política en Venezuela sigue siendo un desastre y lamentable realmente, pero se dice que la economía venezolana está recuperándose. Y que incluso esta semana se hablaba de cifras de crecimiento económico importantes en Venezuela. ¿Cómo puede jugar eso para ese restablecimiento y de dónde se debería apostar por parte de Colombia en el tema económico con el vecino? Félix, sí, usted tiene toda la razón. La recuperación de Venezuela es evidente, es real. Es otra cosa muy distinta pues, a la percepción que se tiene de ese mercado, pues. Pero, mire, Félix, en el año 91 se produjo el intento de golpe de Hugo Chávez a Rafael Caldera, en febrero. En noviembre de ese mismo año hubo otro intento de golpe de Estado de Gruberman.
en un año 2 intentos de golpe de Estado. Al año siguiente una crisis cambiaria impresionante. Y fueron esos 2 años, precisamente 91 y 92, los años del despegue de las exportaciones colombianas en Venezuela. En medio de esa crisis, yo diría que ahora que Venezuela se viene recuperando, que hay un nuevo clima, esperemos que eso sea real finalmente, es el momento. Y los empresarios colombianos ya saben cómo es Venezuela. Es que todo el grupo empresarial antioqueño estuvo allá, las textileras bogotanas estuvieron allá, Primo, ese fue su principal mercado. O sea, los empresarios colombianos ya conocen a Venezuela. Y así como se tomaron ese mercado hace ya muchos años, yo creo que no van a tener ningún problema en condiciones diferentes, pero con garantías especiales de parte del gobierno venezolano para reingresar al mercado con mucho éxito. Yo celebro definitivamente esto. Doctor Velázquez, feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Buen día. Estamos hablando de la embajada de qué año, Alberto, más o menos. Del 93 al 94. Pero el proceso con Venezuela arrancó pues desde el año 90, con Correcto. César Gaviria. Pues era muy bueno recordar la fotografía de hace casi 30 años y de la importancia del mercado de Venezuela, que naturalmente pues tomará su tiempo recuperar. Pero me han contactado varios empresarios, Alberto. ¿Les gusta? Les gusta porque pueden recuperar lo que perdieron. No, pero es que es lo que acabamos de decir, es que es un mercado natural. Es como si usted cierra aquí un departamento. Eso es la cosa más absurda que he vivido en el... construir ese comercio exterior fue una cosa maravillosa, pero maravillosa. Y fue la única manera en que la frontera se recuperó, porque todo el sistema estaba construido sobre la base de respetar a los pueblos fronterizos, que a partir de ese momento, cuando se debilitó el comercio, se convirtió en un desastre, que es lo que está pasando actualmente. Es una frontera en manos de la mafia.